Vietnam, ese pequeño país del sudeste asiático que hasta hace unas décadas era sinónimo de destrucción y pobreza, es hoy en día el milagro económico que pocos vieron venir. Desde su independencia, su historia ha estado marcada por guerras devastadoras, un comunismo rígido y más tarde una especie de amnesia selectiva con sus propios ideales. Y es que, para lograr este cambio, el régimen vietnamita ha tenido que renunciar a muchos de sus principios y convicciones. Hoy Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, un país que ha logrado ponerse al frente de la carrera económica del sudeste asiático sin que le haya temblado el pulso al contradecir muchos de los ideales marxistas-leninistas en los que se basaba su visión de futuro. Del plomo a los billetes. Para empezar, no se puede hablar de Vietnam sin mencionar la guerra. Esa guerra que todo el mundo recuerda no solo por su brutalidad, sino también por ser uno de los mayores fracasos militares de Estados Unidos. Después de que los vietnamitas expulsaran a los estadounidenses en 1975, el país quedó en ruinas. Los primeros años tras la guerra fueron un torbellino de políticas comunistas que parecían diseñadas para mantener al país en la pobreza. Colectivización de tierras, centralización de la economía, planes quinquenales, todo muy soviético, todo muy desastroso. La hambruna era una constante y el Estado, a pesar de controlar todo, no podía producir lo suficiente para alimentar a su población. Sin embargo, algo cambió en los años 80. A diferencia de sus hermanos ideológicos como Cuba o Corea del Norte, que seguían aferrados al comunismo hasta el absoluto, Vietnam decidió hacer algo revolucionario, cambiar de postura. En 1986 el gobierno implementó el Doi Moi, un conjunto de reformas económicas que en esencia suponían una aproximación al liberalismo. El resultado fue que Vietnam empezó a crecer. La economía dejó de estar completamente controlada por el Estado. Las empresas privadas comenzaron a florecer y el país empezó a integrarse en un comercio internacional. Además, Estados Unidos, la que hasta ahora había sido la bestia negra de los vietnamitas, pasó a convertirse en un socio comercial preferente. Cambio de postura. Cualquiera podría pensar que tras las reformas del Doi Moi, el Partido Comunista de Vietnam se derrumbaría o al menos admitiría que el comunismo puro no funciona. Pero no, nada de eso. En lugar de aceptar que había abandonado la doctrina marxista-leninista, los líderes vietnamitas hicieron lo que mejor se les da: redefinir su éxito sin cuestionar su base ideológica. El Partido Comunista sigue en el poder, obviamente, pero ya no es el partido de los campesinos y obreros explotados, sino un partido que gestiona una de las economías más capitalistas del mundo. Oficialmente el comunismo sigue ahí, pero lo cierto es que lo que mueve al país no son los principios comunistas, sino los dólares, o mejor dicho, los dong, la moneda nacional. Empresas privadas, inversión extranjera directa y un gobierno que facilita negocios internacionales. Lo más interesante es cómo el partido ha sabido adaptarse para mantenerse en el poder, manteniendo una mano firme sobre el sistema político, mientras que en lo económico ha soltado las riendas. La falta de libertades políticas es un hecho, solo el Partido Comunista de Vietnam tiene el control, pero eso no ha sido un problema para los vietnamitas siempre que sus bolsillos sigan llenándose. El milagro. Es difícil creer que un país destrozado por la guerra, donde los principios comunistas lo controlaban todo, hoy sea uno de los motores económicos de Asia. ¿Cómo pasó esto? Pues básicamente porque Vietnam decidió copiar lo que China hizo en los 80 y 90. Se abrió al mercado internacional, promovió la inversión extranjera y facilitó la creación de industrias orientadas a la exportación. Y le salió bien.
Hoy en día, Vietnam es uno de los principales productores mundiales de café, uno de los grandes exportadores de arroz y se ha convertido en el taller de Asia para la fabricación de productos electrónicos, textiles y calzado. Empresas como Samsung, por ejemplo, tienen plantas de producción en Vietnam. ¿Y por qué? Porque la mano de obra es barata, pero también porque el país ha sabido ofrecer estabilidad política y una infraestructura adecuada para las grandes corporaciones. El crecimiento ha sido espectacular. En 2023, Vietnam tenía un PIB de 409.000 millones de dólares, con un crecimiento anual de entre el 6 y el 7%, y el PIB per cápita ha pasado de ser de unos $200 en los años 80 a superar los 4.200 en la actualidad. Para un país que no hace mucho estaba al borde del colapso económico, es algo impresionante. No todo es perfecto. Por supuesto, en todo este proceso de abandono discreto del comunismo, Vietnam ha cometido errores, porque claro, nadie se vuelve capitalista de un día para otro sin tropezar varias veces. A pesar del éxito económico, el país sigue enfrentando enormes desigualdades. La pobreza extrema ha disminuido, pero la diferencia entre las ciudades y el campo sigue siendo abismal. Mientras que en urbes como Hanoi o Ciudad Ho Chi Minh hay personas que disfrutan de una vida de clase media alta, en las zonas rurales el acceso a servicios básicos sigue siendo un lujo. Otro gran problema ha sido la corrupción. Aunque el Partido Comunista de Vietnam sigue siendo muy eficiente en mantener el control, no ha sabido o no ha querido erradicar la corrupción que está presente en todos los niveles del gobierno. Los ciudadanos vietnamitas no tienen ningún tipo de influencia real sobre las decisiones políticas y eso, combinado con la corrupción, crea una sensación de alienación en muchas partes del país. La política ambiental es otro punto oscuro. El crecimiento económico ha venido acompañado de un deterioro significativo del medio ambiente. Las fábricas contaminan sin control y los niveles de contaminación en las ciudades son preocupantes. Pero claro, en los países donde el crecimiento económico lo es todo, ¿quién se va a preocupar por el medio ambiente? El precio del progreso. Para el vietnamita promedio, la vida ha mejorado, pero también ha tenido su precio. Las grandes ciudades son un hervidero de actividad, donde el progreso se siente en cada esquina. Los centros comerciales están llenos de productos importados, las calles están abarrotadas de motos y coches nuevos y las cafeterías están repletas de jóvenes conectados a Internet. Sin embargo, detrás de esta fachada moderna persisten muchas dificultades. Por ejemplo, aunque el salario mínimo en Vietnam ha aumentado, sigue siendo bajo. En 2024 el salario promedio rondaba los 4 millones de dong al mes, unos $170, lo que para muchos no es suficiente para cubrir los altos costos de vida en las ciudades. Además, la falta de derechos laborales y la explotación en algunas fábricas son problemas reales que afectan a miles de trabajadores. En cuanto a las libertades civiles, mejor no hablar. El control del Partido Comunista de Vietnam sobre la vida pública es absoluto y cualquier intento de disidencia es rápidamente silenciado. A pesar de las promesas de reforma, Vietnam sigue siendo un país donde la crítica al gobierno no está permitida. Optimismo y pesimismo. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Vietnam? Por un lado, el crecimiento económico sigue siendo impresionante y no parece que vaya a detenerse. Vietnam tiene todas las herramientas para convertirse en una de las principales economías del mundo en las próximas décadas, especialmente si sigue atrayendo inversión extranjera y desarrollando sus industrias. Sin embargo, hay razones para el pesimismo. La corrupción, la desigualdad y la falta de derechos políticos son problemas que el país no ha sabido resolver y que podrían acabar lastrando su progreso. Además, la dependencia excesiva de las exportaciones lo hace vulnerable a cualquier crisis global. En resumen, Vietnam ha recorrido un largo camino desde los días en el que el comunismo lo era todo.
Hoy el capitalismo de Estado se ha convertido en la nueva doctrina hegemónica y aunque ha logrado un éxito económico impresionante, sigue siendo un lugar donde las contradicciones entre sus ideas y la realidad están a la vista de todos. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, nos vemos en el próximo, muchas gracias y hasta pronto. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dale a la campanita.